Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la UFLA Universidad, es un verdadero placer darles la bienvenida a este encuentro de presentación del libro Psicología del Inversor de la licenciada Gabriela Pascuali. Agradecemos profundamente la presencia de quienes hoy nos acompañan para compartir este espacio de reflexión e intercambio en torno a un tema tan presente en nuestra vida cotidiana como es nuestra relación con el dinero. Así que muchas gracias, Gabriela, por elegir nuestra universidad para presentarlo. Así que estamos acá junto con Evangelina y Cintia, y antes de presentarla a Gabriela, les doy el paso entonces a ellas para que puedan contarles un poquito más de lo que vamos a vivir hoy. Bueno, yo les presento a Gabriela Pascuali, si les parece, es un honor recibirte. Y Gabriela es licenciada en psicología, psicóloga clínica, es coordinadora del grupo terapéutico La Mateada, coordinadora de talleres de reflexión para mujeres, socia de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, participó en ciclos de charlas como Ellas Intervienen, de la Fundación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Dicta talleres, uno de los talleres fue Psicología del Inversor, junto a Clave Bursátil, y el curso online de Metamind de Psicología del Inversor, Cómo no ser tu peor enemigo. Qué buen título. Participó en Expo EFI 2025, expuso en la Semana del Inversor de la Universidad de Belgrano y es autora de este libro que nos va a estar presentando, de Psicología del Inversor. Así que es un placer presentarla, Gabriela, y poder escuchar todo lo que tiene para enseñarnos sobre este tema. ¿No es cierto, Cintia? Sí, Que cómo no. También un placer escucharla a Gabriela y con este tema, como veníamos charlando, más que nada innovador, presente en nuestro día a día y que tiene que ver también un poco con el tema de cómo nos posicionamos nosotros en lo subjetivo, en lo intersubjetivo, en el mundo del dinero y también en la gestión de emociones, como no, en esto de cómo se maneja el dinero. Y, y como también charlamos, esta presencia de lo bueno es que sería tenerlo presente y escucharlo en todos los ámbitos, ya sea en el ámbito educacional, en el laboral, eh, y que es muy importante en nuestro día a día, en nuestro ser cotidiano. Así que bueno, es un placer escucharte, Gabriela. Bueno, muchas gracias Evangelina, Cintia, Laura, Melina, por el recibimiento y por el espacio también para difundir un poco de esto que, como bien dicen, no es algo que, bueno, por lo menos yo cuando estudié psicología, psicología financiera no era algo que estuviese en el menú de la carrera muy presente y creo que al día de hoy no está tampoco tan presente, sí la educación financiera en general, pero no la relación con la psicología tanto. Y menos acá, porque la bibliografía que hay viene mucho del hemisferio norte, pero acá en Argentina no, que tenemos nuestras particularidades, ¿no? No hay tanto. Así que bueno, si les parece, comienzo a proyectar y comenzamos. Bien, ¿se ve ahí la pantalla? Sí, sí. Sí, bien. Bueno, como comentaban Evangelina, Cintia, la idea es presentar la presentación del libro Psicología del Inversor, pero hablar un poco en este contexto. No sé si tal vez quienes están participando son de la carrera de psicología, si quieren dejar un chat y comentar, también bueno, para conocernos. Igual va a haber un espacio al final para preguntas, consultas, comentarios. Pero bueno, la idea es hablar un poco de cómo es nuestra relación con el dinero. Acá está un poco lo que mencionaba Evangelina de mi recorrido. Y lo primero que arrancaría por preguntarles es, ¿qué es para ustedes el dinero, ¿no? Cuando si hablamos de dinero, ¿qué es lo primero, como si fuese una asociación libre, ¿no? ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? A alguno le podrá venir posibilidades, a otro le podrá venir culpa, conflicto. ¿Qué es lo primero que se les representa como desde lo emocional y también desde el mundo de las ideas, ¿no? ¿Qué es lo primero que les viene a la mente al pensar en dinero? Porque eso, de alguna manera,
nos empieza a dar como un primer lineamiento de cuál es nuestra relación con el dinero, ¿no? Y la otra pregunta que les quería hacer también casi como de una encuesta es si invierten, ¿no? Porque yo muchas de estas charlas que doy las doy en ámbitos donde la gente o ya es inversor o ya se acercó al mundo de las inversiones en instituciones financieras. Pero lo que noto, o sea, noto dos cosas. Uno, que no es lo mismo la relación con la inversión para las mujeres y para los hombres. He ido a charlas donde hay, en la mayoría son más del 90% de hombres y cuando hay mujeres, las mujeres, incluso profesionales de ciencias económicas, contadoras y demás, no invierten o se lo delegan al marido. Ahora, en este siglo, en este año me ha pasado, hay como una relación diferente, por lo menos es lo que yo observo, en la relación de la inversión del hombre y la mujer. Y después también fuera de los ámbitos que son netamente económicos, a veces pareciera como que es algo muy lejano, difícil, que, muy complejo o que hay que tener mucha plata. Y hay muchos mitos en relación con eso que forma parte de la educación financiera. Y vamos a ver más la relación nuestra con el dinero. Pero se los dejo como un signo de pregunta y si les interesa un poco más de eso, puedo decirles por dónde pueden encaminarlo para aprender, que me parece también muy importante como complemento. Y para empezar, bueno, yo quería contarles un poco, o sea, traje la presentación como para ir guiándome, pero no es que sea una clase, sino lo que quería es ejemplificar este punto con algunas frases de algunos pensadores muy importantes del mundo de la psicología, como Sigmund Freud, que ya hace mucho tiempo decía que el dinero es un tema tabú, ¿no? Y yo creo que hoy, en cierta medida, sigue siéndolo, porque preguntarle a alguien cuánto gana o hablar sobre esta cosa, por ejemplo, sigue siendo como algo casi mala educación. No estoy hablando que hablemos con alguien que recién conocemos en un café, en un bar. A veces hay personas que conviven y no saben cuánto gana su pareja, por ejemplo. Porque esto es tratado muchas veces, Freud decía, las personas civilizadas tratan los asuntos del dinero con la misma hipocresía, mojigatería y contradicción que los temas sexuales. Traducción más, traducción menos, hace un poco este paralelismo. Y hay una autora argentina, una psicoanalista, Clara Coria, que ella tiene un libro muy interesante, que es El sexo oculto del dinero. Ella hizo muchos estudios, trabajó haciendo estudios de género y también en relación con el manejo del dinero, el libro del año 80, pero en muchas cosas muy vigente. Y ella dice que el dinero es un gran alcahuete, o sea, que es un gran delator, que no es solamente una moneda de cambio, lo que nos diría la economía tradicional, que es un bien fungible, que lo cambio por bienes y servicios, sino que es un gran delator. ¿De qué es delator? Y es delator de nuestras ideologías y de nuestras formas de ejercer poder y amor. Tiene condicionamientos sociales, históricos, personales, tiene que ver con la historia de cada uno, también de la época en la que vivimos, ¿no? Y el país en el que vivimos y la cultura en la que vivimos también nos influye. Y muchas veces revela conflictos intrapsíquicos, posturas éticas, políticas, religiosas. La religión también tiene una relación con cómo manejamos el dinero según la religión que profesemos. Hablar de dinero es hablar de poder. El dinero es un gran instrumento de poder que no es meramente teórico, ¿no? Se materializa en nuestras prácticas cotidianas, en las prácticas que hacemos y cómo lo utilizamos. Y es omnipresente en nuestra vida de relación. Nosotros nos vinculamos con el dinero para con nuestros hijos, con nuestra pareja, con amistades, con nosotros mismos. Está presente como puede ser otras, como por ejemplo, como puede ser la comida, ¿no? Digo, está muy presente en nuestra vida vincular también, en cómo nos relacionamos con los demás. Y hay algo importante detrás del dinero, que son las creencias que nosotros tenemos, que algunos autores lo llaman como manuscripts o guiones financieros, ¿no? Estas creencias que son muchas veces inconscientes, o sea, las vemos porque las vemos plasmadas en acciones, pero son inconscientes, profundamente arraigadas, que de alguna manera van a condicionar la forma en que nosotros gastamos, ahorramos, si invertimos, no invertimos, por ejemplo, en cómo armamos nuestra planificación financiera, porque la verdad es que si nuestra vida está trazada por el dinero es una herramienta de poder y también de posibilidades, el no disponer de dinero o el desmanejo de dinero también es una gran fuente de una gran insatisfacción en nuestra vida. Digo, sacando la situación de no tener el dinero para cubrir las necesidades básicas, después, si sí lo tenemos, si nosotros
vivimos endeudados, pero vivimos endeudados por cómo manejamos ese dinero. Si nosotros no tenemos la capacidad de tener un fondo de emergencia, por ejemplo, ante una contingencia, si nos sentimos que estamos descontrolados y casi compulsivos en los gastos que hacemos, por ejemplo, o si sentimos que no lo podemos disfrutar, porque esa también es la otra pata. ¿Qué pasa si yo no puedo gastar y siento mucha culpa gastando dinero? Bueno, son todas situaciones que generan un enorme nivel de malestar en nuestra vida cotidiana. Los guiones financieros se van moldeando en nuestra infancia, a través de nuestra dinámica familiar, a través de la cultura en la que vivimos, la clase social, las experiencias tempranas con el dinero, las experiencias tempranas que tenemos, tanto lo que nos dicen nuestros padres en relación, o quienes nos hayan criado en relación con el dinero, como lo que observamos. Lo crucial que tienen estos guiones financieros es que son algo así como algo automático, ¿no? Son como verdades absolutas inconscientes y que muchas veces es lo que está por detrás de estos comportamientos financieros que parecen irracionales, ¿no? Esto de tener la tarjeta explotada y seguir gastando y no saber cómo lo vamos a pagar y nos empezamos a decir, bueno, pero es problema de mi yo del futuro, yo me lo merezco, un montón de cosas que nos vamos diciendo para justificar esos comportamientos que nosotros sabemos que ahí tienen otro, por lo menos sabemos que no tienen una justificación desde lo racional, que hay otro trasfondo en esto. Hay cuatro guiones financieros que son de los más comunes, que tienen que ver con cómo nos relacionamos nosotros con el dinero y que tienen ciertos comportamientos que vienen de la mano de esto. Uno es la habitación del dinero. Por ejemplo, esta idea de que el dinero corrompe, los ricos son malas personas, o hay algo malo. Acá en Argentina decimos, el que tiene plata es porque seguro que cagó a alguien, ¿no? No es ético tener más de lo que necesitas. Es decir, se asocia el dinero con emociones negativas, la culpa, la codicia, la injusticia. Si uno trae de este guión financiero, probablemente aparezcan comportamientos como el autosaboteo, evitar revisar extractos bancarios, regalar el dinero, desprenderse del dinero, dificultad por cobrar el trabajo propio. Es decir, es una relación conflictiva donde el dinero está asociado con esto, con hay algo de injusticia, hay algo en la acumulación del dinero que tiene que ver con la codicia, con una connotación negativa. Del otro lado de la vereda opuesta está la adoración del dinero, esto de que el dinero soluciona todos los problemas. Esta es una creencia bastante habitual y es la clave de la felicidad absoluta. Si el dinero compra la felicidad, nunca tenés suficiente dinero. Esto también es un comportamiento irracional. Lo vemos en la política, ni hablar, pero se ve en bastantes ámbitos esto de que cuánto sería suficiente, cuándo estarías conforme con la cantidad de dinero que tenés para, no para olvidarte tal vez, pero para poder dedicarte a otras cosas y no estar obsesionado, ¿no? Pues estamos hablando tal vez de una obsesión. Eh, si tuviese más dinero, todos mis problemas desaparecerían. Y los comportamientos que aparecen acá son los workaholics, ¿no? La adicción al trabajo para ganar más dinero, horas extras, gastos compulsivos para buscar una gratificación, porque si el dinero es la fuente de la felicidad, también muchas veces es gastarlo. Muchas veces implica un sobreendeudamiento, ¿no? Está todo puesto en que el dinero es la base de la felicidad. Otro manuscript, otro guión financiero es cuando está asociado el dinero con nuestro valor personal, ¿no? Yo valgo lo que tengo. Esto también es bastante común que aparezca. Entonces hay que exhibir el éxito financiero también buscando una validación de afuera. Es decir, tu valor como persona depende de cuánto dinero tenés. Por ende, también aparecen compras ostentosas, la necesidad de aparentar un estatus económico superior al real, la comparación con los demás. Está relacionado con la adoración del dinero, pero la base de la creencia es distinta. En un caso está asociado con mi autovaloración, en el otro caso está asociado con que el dinero va a ser lo que me va a traer satisfacciones y la fuente de toda la felicidad. Y otro guión financiero es la vigilancia del dinero, que es el enorme temor a perderlo, ¿no? El control extremo, el ahorro extremo, la extrema precaución que podría parecer que es más saludable desde un comportamiento, si se quiere, financiero, una persona que tal vez no gasta tanto, que es muy ahorrativa, pero que en realidad genera una enorme ansiedad, ¿no? Que es esta idea de que siempre hay que guardar para los días difíciles, si no vigilas cada centavo, podés quebrar, no podés confiar en nadie. Entonces tal vez lo que aparece es esta incapacidad para disfrutarlo, ¿no? Podés ahorrar un montón, pero después
no puedes invertir porque invertir implica tomar riesgos también. Bueno, todo en la vida implica tomar riesgos, pero algunos son más evidentes. Aparecen miedos paralizantes, aparece la incapacidad de gastar un centavo, con lo cual todos estos guiones financieros llevados a estos comportamientos muchas veces lo que generan son un enorme malestar y además, como no somos seres aislados en el mundo, sino que estos comportamientos se dan en un contexto, muchas veces traen muchas dificultades vinculares, ni que hablar si uno vive con alguien, con una pareja o con los hijos, por ejemplo, o con amistades también. Tal vez les venga alguien a la cabeza que recuerden que le cueste mucho gastar el dinero cuando llega a la cuenta en el restaurante que fueron a compartir una comida, o el que gasta sin parar. Digo, esto trae problemas vinculares también. Y detrás de los guiones financieros también está la herencia transgeneracional, porque además de las personas que nos crearon, esa familia tiene generaciones previas en las cuales también se fueron construyendo estas creencias. Y la herencia transgeneracional relacionada al dinero es la transmisión de lealtades familiares, secretos, traumas, patrones de comportamiento económico que pasan de una generación a la otra. Nosotros heredamos no solamente los comportamientos en relación con el dinero, también heredamos un patrimonio financiero de nuestras familias, heredamos las mañas que tenían nuestros papás, nuestros abuelos de manejar el dinero, de cómo guardarlo, de cómo ahorrarlo, de cómo gastarlo. La diferencia que tienen, perdón, vuelvo acá. La diferencia que tienen es, con respecto a los manuscripts, es que los guiones financieros son las creencias inconscientes que nosotros cargamos, pero la perspectiva transgeneracional, de alguna manera, nos muestra de dónde vienen estas creencias, ¿no? De dónde vienen, si vamos más atrás en nuestro árbol genealógico y cómo se implementaron. Y a veces, y esto está bastante presente en muchas familias, ¿no? El tema de los traumas financieros no resueltos en generaciones previas, ¿no? Que dejan una huella psíquica. Por ejemplo, migraciones forzadas, esto muchos somos hijos, nietos, bisnietos de inmigrantes, ¿no? Que conocemos las historias que nos fueron contando abuelos, bisabuelos, del hambre que pasaron, las dificultades económicas, quiebras que puede haber habido en la familia. Todo esto puede ser, por ejemplo, acá puse un ejemplo que es, por ejemplo, el nieto de un abuelo que sufrió un despojo en una guerra, puede tener un miedo paralizante a invertir, ¿no? Por esto que decía, implica un cierto riesgo a perder cierto capital, ¿no? O una necesidad económica, una necesidad obsesiva de acumular efectivo. Es decir, opera con una creencia de supervivencia del manuscript que vimos anteriormente, que es este de la vigilancia del dinero, cuando tal vez no es la realidad que se presenta hoy. Esto es algo que viene heredado de generaciones previas. Lo mismo con las lealtades familiares, ¿no? Si uno, hay un mandato que no está explicitado de pertenecer a nuestro, vamos a encomillar, clan familiar, ¿no? Entonces, a veces, cuando uno viene de una familia humilde, por ejemplo, el tener éxito financiero a veces puede ser vivido inconscientemente, ¿no? Como una traición a los orígenes. Entonces, si la familia de orígenes aparecía esta idea de que quienes tienen dinero en realidad es porque lo obtuvieron de mala manera o aprovechándose de otras personas, y aparece el discurso de nosotros somos trabajadores humildes, pero somos honestos, tal vez que alguien empiece a ganar dinero puede generarle una gran culpa, un gran conflicto intrapsíquico. Entonces, para no romper este lazo de pertenencia, de alguna manera, por más que le vaya bien, lo que hace es boicotear sus negocios, perder dinero en forma absurda, regalar su trabajo, empieza a aparecer desde lo sintomático, ¿no? Los secretos de familia también. ¿Vieron estos secretos que, bueno, se escuchan mucho en el consultorio, ¿no? Que aparece lo que aparece para una generación como esto que es lo indecible, lo que no se puede poner en palabras, lo traumático, para la siguiente generación empieza a ser lo innombrable, el secreto familiar, el que se percibe que hay un vacío, pero no se sabe bien qué fue lo que pasó, porque es de la generación anterior, y para la tercera generación es lo impensable, ¿no? Son los comportamientos que uno tiene, pero que no tiene idea de dónde vienen, porque si vamos a la primera línea, a la primera generación, hacia nuestros padres, no entendemos por qué, porque esto tal vez viene de generaciones hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, que esto también aparece bastante en los marcos de las dinámicas familiares, herencias mal repartidas, estafas que puede haber habido entre hermanos, digo, entre hermanos, entre, no sé, mi abuelo y su hermano, por ejemplo,
fortunas de origen dudoso, que no se conocen bien. Alguien puede tener, por ejemplo, al revés de lo que hablábamos antes, una incapacidad para retener el dinero, actuando inconscientemente como el pagador de una deuda moral o económica que contrajo un antepasado y nunca fue reparada y que tal vez uno ni siquiera sabe que existió. Está como el secreto familiar que alguien lo sintomatiza. El síndrome del impostor como herencia, cuando una persona logra dar un salto en la escala social que sus padres no pudieron dar, aparece un conflicto de identidad, ¿no? Esto del síndrome del impostor como esto de me van a descubrir que yo en realidad no pertenezco a esta clase social en la que estoy ahora, ¿no? En realidad yo pertenezco a la de mi familia de origen. Estas son algunas de las formas tal vez sintomáticas en las que nos puede aparecer nuestra relación con el dinero. Y después yo les comentaba antes que para lo que tiene que ver con, por ejemplo, con la inversión, pero no es exclusivo de la inversión, yo notaba esta diferencia en cuanto a mujeres y hombres. De hecho, nada que ver con la inversión, pero tal vez sí pienso que tiene que ver con la relación con los riesgos que estamos dispuestos a tomar. Siempre me llamó la atención y hice el ejercicio hace unos años de observarlo en un casino en el que entré que si tienen la oportunidad de ir, van a observar que está como muy segmentado. Los hombres suelen estar en los juegos que tienen que ver con la ruleta, el blackjack. Yo no sé mucho de juegos de azar, pero todos esos que implican más dinero. Poner más plata, no sé, entiendo que en la ruleta uno tiene que ir y poner más dinero que, por ejemplo, en las tragamonedas, en donde en general hay mujeres. Yo he notado como mucho, porcentualmente como mucho esa segmentación. Es decir, hay una relación distinta con el riesgo, hay una relación distinta con cómo es vivido el dinero desde lo simbólico, ¿no? Les mencionaba antes el libro este de Clara Coria sobre el sexo oculto del dinero, que ella dice que el dinero tiene un sexo y que es masculino, porque en realidad podríamos decir, desde el inconsciente colectivo, el dinero está asociado, primero que está escrito más al varón, y está asociado como un indicador de poder fálico, de potencia, de virilidad. Por ende, para el hombre la pérdida del dinero despierta fantasmas de impotencia, fracaso, debilidad. Tiene un valor muy fuerte casi asociado a su identidad de género. A las mujeres nos pasan otras cosas que no es que sean menores, son diferentes, que es el género de la mujer está muy asociado al ideal maternal, ¿no? La idea de, si uno piensa arquetípicamente en una mujer, está asociada con un montón de atributos asociados a la maternidad, que tienen que ver con la incondicionalidad, el altruismo, la abnegación, la ternura, todo lo cual no está muy relacionado con el dinero, ¿no? Entonces, muchas veces a las mujeres nos arma bastante conflicto en nuestra relación con el dinero justamente por las características que tiene, simbólicas que tiene escrita el dinero versus las características que tiene nuestra identidad de género. Históricamente, muchas veces generó dependencias. Hoy por hoy, igual después les cuento, les voy a contar un poco la diferencia entre autonomía e independencia, porque sigue apareciendo algo de esto, pero muchas veces, históricamente, ha generado grandes dependencias de la mujer, por ejemplo, para con el hombre, y lo cual genera a su vez contraviolencias, ¿no? Porque para la mujer también genera un enorme resentimiento muchas veces cuando era el hombre el que se ocupaba de lo económico, no solo porque traiga el dinero a la casa, sino por la forma de administrarlo. Y bueno, las contraviolencias se presentan como forma de facturas incobrables, ¿no? Como cuando uno va acumulando un montón de reclamos que no hace en ese momento y después aparece en forma de enojos, resentimientos y violencias, ¿no? Y contraviolencias. Y esta autora plantea algo que para mí es muy interesante, que es el dinero como objeto transicional. Bueno, en el objeto transicional de Winnicott que habla en el niño, este objeto para en esta independencia que va adquiriendo gradualmente de la madre. Y lo plantea en ese sentido porque dice que el dinero está en un espacio, en una zona intermedia entre el mundo intrapsíquico y el mundo social, ¿no? El mundo cultural, en donde por un lado es depositario de nuestras proyecciones, de los atributos que nosotros le ponemos al dinero, y por el otro lado también está embebido del contexto social, cultural, de los mandatos que se plantean en ese sentido. Entonces nosotros le ponemos nuestras proyecciones y a su vez incorporamos todos estos mandatos. Por eso es generador de tantos conflictos, por eso no es muchas veces tan simple como llenar un Excel y hacer un presupuesto,
porque nos enfrenta a un montón de otras cuestiones. Por empezar, que el Excel no me va a decir si me conviene invertirlo, comprar dólares, guardarlos abajo del colchón, gastar en ese viaje que tenía ganas de hacer o mejor pintar la casa. Esas son decisiones que las tomamos nosotros, tal vez el monto es el mismo, pero lo vamos a elegir desde nuestra subjetividad. Y les decía que no es lo mismo la independencia que la autonomía, porque la independencia tiene que ver con algo material, financiero, ¿no? Es poseer los recursos propios para no depender del sustento de otro. Yo trabajo, gano mi dinero, soy independiente, tengo mi propia fuente de ingreso, no dependo de que otro genere ingreso para vivir. Pero eso no es lo mismo que la autonomía. La autonomía tiene que ver con algo que va desde lo psíquico, que es la capacidad subjetiva de hacer uso de esos recursos económicos teniendo en cuenta tanto mis propios intereses como los de los demás. Yo puedo ganar mucho dinero, pero, por ejemplo, no sé, y si estoy casada, dársela a mi marido y decir, toma, me lo invertís vos en algún lugar, no sé, yo no me quiero enterar, no sé, no me interesa ese tema. O toma, yo lo pongo en un fondo común y vos administralo, por ejemplo. Puede ser también al revés, ¿no? De que lo haga un varón para con una mujer, puede ser que lo hagamos con los hijos, puede ser que lo hagamos con nuestros padres, pero no es lo mismo. Y yo, bueno, no sé si ustedes son, sí, algunos son, es madre, pero a veces eso, por lo menos a mí me ha pasado en lo personal y creo que le pasa a muchas mujeres, a veces empieza esta dificultad de, cuando uno es madre, de, che, sí, me quería comprar, no sé, esa cartera o ese par de zapatillas para ir a entrenar, pero me da un poco de culpa. En realidad, tal vez prefiero comprarle al nene que quería, no sé, tal mochilita o tal campera o tal camiseta de fútbol. Y eso a veces tiene que ver con esto, ¿no? Con la dificultad de poder legitimarnos también internamente nuestras propias necesidades, como es acá, teniendo en cuenta también las necesidades de los demás. No digo que me voy a ir a comprar una cartera mientras los chicos no tienen zapatillas para ponerse. Digo, hasta qué punto a veces nos cuesta también legitimar nuestras propias necesidades y deseos. Y después otro tema en donde se juega el dinero es en el presupuesto familiar, ¿no? Cuando uno tiene que sentarse a negociar con otra persona, ya negociar con uno mismo es difícil. Cuando encima hay que sentarse a negociar con otra persona para elegir en qué vamos a gastar ese dinero que ganamos en común, es dificultoso porque lo primero que nos encontramos es que sentarnos frente a un Excel nos expone a limitaciones, ¿no? Es decir, el dinero puede ser un recurso ilimitado a nivel general, pero en lo personal tiene una limitación. Por ende, tenemos que ver dentro de tus necesidades y mis necesidades, tus deseos, mis deseos y los deseos si tenemos hijos en común o la casa o si vivimos con un amigo, ¿no? O si vivimos con nuestros padres, qué necesidades, qué deseos tiene cada uno y qué espacio le hacemos también a las necesidades del otro, cómo lo negociamos, porque lo que estamos negociando son valores de vida, ¿no? Necesidades, deseos y qué espacio le hago al otro, qué espacio me hago a mí y hasta dónde me banco esa limitación. Entonces, armar un presupuesto familiar a veces implica que uno no se sienta a conversarlo tan abiertamente y ahí es donde aparecen lo que yo les decía, estas ideologías encubiertas incluso para uno mismo, ¿no? Que se ponen en juego, que tal vez uno, no sé, no hace espacio, por ejemplo, a lo que el otro necesita porque hay una creencia de que hay uno de los dos que tiene que manejar o disponer de ese dinero o cómo disponerlo, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante poder tenerlo en cuenta para poder explicitarlo y poder tomar mejores decisiones. Y además de todo lo que les vengo contando encima, además de todos nuestros guiones financieros, están los sesgos cognitivos, que no ya desde una mirada más desde la psicología cognitiva, que nos influyen no solo a la hora de manejar nuestro dinero, esto aparece mucho y yo lo cuento mucho en el libro, porque está muy presente en el mundo de las inversiones, ¿no? O sea, esto está presente en toda nuestra vida, no solo con el dinero, pero se da con el dinero, se da en los hábitos de consumo que podemos hacer, en nuestra capacidad de ahorrar y también en el mundo específicamente de las inversiones. Sesgos cognitivos hay más de 100, hay un montón. Algunos que nos influyen son la aversión a la pérdida, que antes lo estábamos conversando, el miedo a perder dinero si uno va a invertir, que no es solo no me gusta perder, es que nos duele, psicológicamente nos duele más, nos duele casi el doble, perder dinero que ganarlo. Yo necesitaría como el doble de ganancia para equiparar emocionalmente el dolor de una pérdida.
Todo esto, especialmente el sesgo de aversión a la pérdida, bueno, disponibilidad, representatividad, todo esto lo trabajó un psicólogo, no sé si lo han escuchado, es bastante conocido, se llama Daniel Kahneman. Es un psicólogo que en el año 2002 es el primer no economista en ganar el Premio Nobel de Economía. Y lo ganó por todos los estudios que él hizo en función de cómo los seres humanos tomamos decisiones en situaciones de incertidumbre. Lo cual obviamente esto lo tomó la economía para ver, y el mundo de las inversiones ni hablar, para ver cómo nosotros, en qué sesgos cognitivos caemos a la hora de tomar estas decisiones cuando es un contexto incierto. Y bueno, esto de aversión a la pérdida son bastantes investigaciones que hizo él en donde lo descubrió, además de, bueno, todos los sesgos que menciono acá, y el de disponibilidad y representatividad también que tiene que ver con que muchas de las decisiones que nosotros tomamos están basados en nuestra narrativa interna, en la primera historia que se nos viene a la mente, y se nos viene a la mente por el impacto emocional que puede haber tenido, por la cercanía de esa historia, qué tan cercana fue que la escuchamos. Por ejemplo, si yo mañana me tengo que ir a tomar un avión y justo hay un accidente aéreo, las imágenes, el recuerdo que yo voy a tener presente de todo lo que escuché en noticiero antes de subirme al avión probablemente dispare. Si ya no me gusta mucho viajar en avión, va a disparar todavía más mi temor y tal vez se va a incrementar la idea de que, no sé, de que haya un accidente, por más que si yo vea las estadísticas, no se modificaron por ese accidente. Pero el sesgo de disponibilidad lo que hace es que yo construya qué nivel de riesgo estoy tomando en función de las historias que se vienen a mi mente, porque pensamos más en historias que en estadísticas. Bueno, y así hay un montón de sesgos que nos influyen a la hora de tomar decisiones de consumo y decisiones de finanzas. Por ejemplo, en el consumo les habrá pasado, vieron que cuando van al cine les ofrecen el balde de pochoclos y que es ridícula la relación que tienen el baldecito más chico con el más grande, ¿no? Y que uno trae como dos veces más, pero tienen una diferencia mínima de precios. Bueno, esos son, la publicidad y el marketing apela un poco a eso, ¿no? Es el punto de anclaje. El primer valor que nos presentan funciona como un anclaje en nuestra mente y un señuelo, por el cual nosotros, aunque conscientemente sepamos que es ridículo el valor, funciona como un ancla para que creamos que el otro, en realidad, está barato el balde más grande, ¿no? Pero es porque está distorsionado el precio del primero. Y otro factor que también influye en qué tan atractivo nos puede resultar consumir algo o no, es la idea de la escasez. ¿Vieron que creo que fue el año pasado que apareció el alfajor Dubai de Habana y que no se conseguía en ningún lado y que están todos desesperados por conseguirlo? Bueno, estas son trampas publicitarias también para generar este deseo, ¿no? De consumo porque es un bien escaso. Entonces, bueno, el deseo es el deseo del otro y es algo valioso y lo quiero conseguir. Y otra cosa que también nos juega bastante en contra a la hora del consumo es el sesgo del descuento hiperbólico, que es básicamente la idea de la gratificación inmediata, ¿no? Que yo quiero, me es mucho más placentero pensar en consumir ahora que la posibilidad de ahorrar y, no sé, y juntar plata para hacerme ese viaje que tenía ganas de hacer dentro de un año. Es lo mismo que cuando uno hace una dieta, ¿no? Es más apetitoso comerme ahora una pizza que comerme lechuguita y ponerme la bikini en el verano, ¿no? Es más difícil porque implica conectarme con mi yo del futuro que es visto con la misma genialidad cognitiva, como si fuese un extraño, ¿no? Es como que yo le estoy dando plata a un extraño. La vivencia un poco es esa. Hay un experimento que hizo Walter Mischel, este psicólogo, el experimento del malvavisco, que es bastante conocido también, creo que es de los años 50, donde ponía a unos niños en una habitación y les daba el malvavisco o un caramelo, un dulce, y le decía, bueno, voy a volver en 10, 15 minutos, si no te lo comiste, te voy a dar un segundo caramelo para que tengas. Y bueno, y lo filma, son muy graciosos ver a los chicos todo lo que hacen para tratar de postergar esa satisfacción, ¿no? Miran para otro lado, se tapan la cara, empiezan a cantar, hacen de todo, ¿no? Tratando de hacer algo que es re difícil, que es postergar la satisfacción. Y este estudio se hizo el seguimiento de esos chicos, de los que lograban aplazar
esta satisfacción. Y lo que vean es que después en su vida de adolescentes y de adultos lograban tener mejores resultados en sus pruebas académicas, lograban conseguir mejores trabajos, tenían mejores relaciones interpersonales. Es decir, que hay algo con esto de poder postergar la gratificación que nos trae beneficios a largo plazo, pero implica ejercer una renuncia en un primer momento. Y eso es justamente lo que es también tan difícil de hacer hasta desde un circuito de recompensa cerebral, ¿no? Es difícil de hacer. Y después otras trampas de la mente, podríamos decir, para el consumo, es esto que mencionaba anteriormente, cuando queda asociada nuestra identidad o nuestra validación o cómo queremos que nos validen de afuera y creemos que la validación va a pasar por cuánto dinero tengamos o qué tan caros sean los productos que tengamos o el auto que tengamos o la marca de la ropa que tengamos. Hay un autor dentro de lo que es la economía, que es Robert Kiyosaki, que es bastante conocido, quien escribió Padre Rico, Padre Pobre, que habla de la carrera de la rata, ¿no? Esto de, bueno, empiezo a ganar más dinero, entonces ahora si me compro ese auto que me gustaba, entonces necesito ganar más para mantenerlo, gano más, entonces ahora me compro la casa que me gustaba más grande, entonces necesito más para mantenerla, y es el circuito de la rata, ¿no? Vamos entrando y nunca nos termina alcanzando, siempre estamos como a pérdida. Y otros eslogan publicitarios que nos incitan al consumo es, por ejemplo, el de la recompensa merecida. ¿Vieron? Que L'Oreal tiene un eslogan que es, bueno, porque vos lo valés, ¿no? Esta idea de, bueno, es autocuidado, gastalo porque eso es cuidarte. Yo no digo que no siempre no sea cuidarse eso, digo que como concepto, que el cuidado es gastar, vieron que también uno a veces cuando está cansado o cuando se quiere comprar algo, la justificación es, bueno, me lo merezco, porque tanto que, bueno, también nos merecemos tener una vida financiera tranquila, no estar endeudados, tener inversiones, ahorrar. Yo no digo que no hay que gastar en nada. Muy por el contrario, no pienso eso. Lo que creo es que el consumo consciente nos va a ayudar, disfrazar las compras de esto, ¿no? Anestesiarnos a través de compras. Lo que hace es que en el momento nos sentimos por un ratito bien y después, al rato, cuando empezamos a pensar cómo vamos a pagar eso, nos sentimos muy mal. Entonces, cuando llegan esos niveles, me parece que está bueno parar un poco la pelota. Y acá viene lo último que les quería compartir un poco, que es, bueno, ¿qué hacemos con todo esto, no? ¿Qué hacemos? O sea, les conté desde nuestra relación con el dinero, los guiones financieros, la herencia transgeneracional, la sexuación simbólica del dinero, los presupuestos, el dinero en la pareja, los sesgos cognitivos que nos influyen. ¿Qué hacemos con todas estas cosas que nos pasan? Yo no tengo la respuesta ni la verdad revelada. Creo que esto es un siendo, es también no es lo mismo cuando uno tiene 20 años, cuando tiene 30, cuando tiene 40, cuando tiene 60, y las cosas que le van pasando en la vida va haciendo que uno vaya cambiando también su relación con el dinero y cómo lo puede gestionar mejor o peor, incluso en momentos en los cuales tal vez son complicados emocionalmente o las situaciones que uno va atravesando. Pero creo que son herramientas que está bueno conocerlas y que pueden ayudar sin que sean las únicas, ¿no? Hay muchas otras cosas más. Pero creo que el concepto de la inteligencia emocional, este concepto que trae Daniel Goleman, si lo aplicamos un poco a nuestra relación con el dinero, puede ser como un primer paso para arrancar, más allá de la revisión de nuestros guiones, ¿no? Financieros. Uno es la autoconciencia, o sea, hay 5 pilares en la inteligencia emocional que yo los uní dentro de lo que es la resiliencia financiera, ¿no? La capacidad esta de, incluso aunque nos equivoquemos dentro de nuestras inversiones, dentro de las decisiones que tomamos, que nos va a pasar mil y una veces, la capacidad de aprender y de mejorar en función de eso. Por un lado, la autoconciencia emocional, ¿no? Que tiene que ver con detectar cuáles son nuestros triggers, ¿no? Cuáles son los disparadores emocionales que nos llevan a las compras, ¿no? En qué momento yo estoy tomando una decisión 100%, 100%, una decisión más o menos racional, en qué momento en realidad estoy con mucha hambre, estoy cansado, estoy estresado, estoy aburrido y tal vez es una compra o estoy por comprar algo traccionado un poco por eso y en qué momentos realmente me siento muy mal y es la compra de rescate emocional, ¿no? Poder como detectarlo antes de la compra. Después vemos si lo podemos, si podemos parar de comprarlo o no,
pero creo que ir teniendo este registro de cómo nos sentimos antes de hacer la compra es un primer paso porque no podemos gestionar lo que no conocemos. Entonces, estas herramientas son un poco para ir conociéndonos en lo que se puede, ¿no? A nosotros mismos en ciertos ámbitos. La autorregulación emocional tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa cuando aparece ese impulso? ¿Cómo lo gestionamos? Bueno, algo que a veces ayuda es ponernos ciertas reglas, o sea, ponernos una distancia entre ese impulso emocional y el momento en que queremos hacer o ese gasto o incluso invertir, porque también yo escucho cada desastre también en inversiones, que hay inversiones que son emocionales por decir, ah, están todos invirtiendo en esto, pongo acá y tampoco es la forma, ¿no? Entonces, o el no gasto, ¿no? Si a uno le cuesta gastar. La autorregulación es eso, es poner una pequeña pausa entre ese estímulo emocional y el gasto, que puede ser para compras más simples, qué sé yo, fui al chino y de golpe me tenté de comprarme, no sé, el paquete de galletitas importado, o bueno, no sé si al chino, pero algún supermercado, el paquete de galletitas importado más caro. Bueno, date 10 minutos, comprá el resto de las cosas primero del chino y volvé al final de tu compra ahí. Y fíjate si seguís pensando igual. Date un pequeño espacio de tiempo. Y para compras más grandes, date 24 horas, 72 horas, un tiempo más grande para que baje la espuma emocional. Tal vez terminas decidiendo lo mismo. Yo en lo personal uso mucho ese recurso y después se ve que un montón de veces me pasa que no, que después no, me doy cuenta que la verdad que no lo quería comprar. Y muchas otras voy y lo compro. Ayuda, no son fórmulas mágicas, ¿no? Y otra cosa que ayuda es friccionar la compra. Es decir, si yo tengo cargadas mis tarjetas en Mercado Libre, por ejemplo, mis tarjetas de crédito, y tal vez en el momento que estoy aburrido o a la noche, desvelado o scrolleando, y voy y compro. Total, sale poca plata o, bueno, tenía mucha ganas de comprarlo, estoy aburrido, lo que sea. Si yo pongo una traba en esa compra, por ejemplo, no tengo cargada la tarjeta de crédito y ya para comprarlo tengo que ir, cargar los datos de la tarjeta, lo puedo comprar igual, pero me pongo un paso que de nuevo lo que hace es invitarme a poner una distancia entre el impulso emocional y la acción. Entonces, friccionar eso a veces ayuda también para lo que tiene que ver con los gastos. La motivación interna tiene que ver, hay una corriente dentro de la psicología que se llama ACT, que es la terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia centrada en valores, ¿no? En valores en cuanto a lo que es importante para nosotros. Y yo creo que la motivación interna tiene que ver con esto, ¿no? Con preguntarnos qué es importante para nosotros, porque hay gente que se la pasa trabajando sin parar porque quiere tener plata para después poder tener mucha plata para compartir tiempo con su familia. Pero en la forma que lo está armando ya se está perdiendo, no sé, la infancia de los hijos, tal vez, y su juventud, ¿no? Entonces, a veces es encontrar con lo que hay, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? A veces en eso que tenemos, de hecho hay un cuestionario de esta corriente de terapia que es el formulario de como un test de consistencia y valores, ¿no? En donde uno primero evalúa cuáles son las áreas de valor para uno en la vida, las áreas que son de importancia, y en el segundo, cuánto tiempo les dedicó la última semana. Y yo siempre que administro esa técnica, muchas veces hay algunas áreas en las que aparece como una dispersión de, sí, la verdad que esto no le estuve dedicando o no le vengo dedicando porque en realidad estoy haciendo esto otro para después tener tiempo o tener plata para esto. Y si nunca pasase eso, también a veces hay que preguntarse eso, ¿cómo lo podemos traslucir hoy, traspolar a nuestra vida de hoy? Entonces la motivación interna también es la brújula de decir, bueno, qué es importante para mí hoy y también tal vez posponer las gratificaciones inmediatas en otras más extendidas en el tiempo en función de eso. Y por último, las habilidades sociales y la empatía también tiene que ver con entender que la otra persona que tenemos enfrente, que puede ser un amigo con el que compartimos algún gasto de vacaciones, en alguna comida, puede ser una pareja con la que vivimos, tienen sus propios guiones financieros y sus propios traumas transgeneracionales y que no es tal vez tan personal lo que nos hacen, porque a veces aparece como este dolor de me hizo, no, porque siempre cuando salimos, no sé, no paga la cuenta, me hizo esto, y a veces no es que te están haciendo, sino que es que también es con la que la persona carga, igual que yo, que vos, que todos, ¿no? Entonces, implica un poco esto, ¿no? Y las habilidades sociales tienen que ver también con el conversar.
en relación con esto, porque el conversar sobre dinero también nos da información, más allá de que sea desde armar un presupuesto familiar y demás, nos da información para saber, por ejemplo, si en el trabajo que nosotros estamos bien pagos o no, si compartimos con otra persona, por ejemplo, o que nos cuenta, por ejemplo, o cuánto está gastando en algún servicio que nosotros, no sé, no sabíamos que había una promoción, un descuento, en qué está invirtiendo, si está invirtiendo en algo. Es decir, nos da información que nos permite también mejorar en cuanto a la información que nosotros tenemos para tomar nuestras decisiones. Y poner sobre la mesa también las cuestiones que nos pasan con esto, me parece que le saca toda esta connotación de tabú que tiene el dinero. Bueno, y por último, les quería contar un poco de este libro que voy a estar dejando en la facultad, en la biblioteca de la facultad, una copia también para quienes quieran, bueno, leerlo, que está, bueno, en la página de la editorial del Fondo, está disponible en Jenny, Cúspide, bueno, en todas las librerías del país, que es un libro que trata un poco de esto. De hecho, hay test para tomar para evaluar esto de los guiones financieros de cada uno. Y también está pensado para gente que o todavía no empezó a invertir o ya invierte en el mundo de la bolsa de comercio y tal vez le pasan un montón de cosas como esto. Me da miedo invertir, me da miedo perder la plata, o sí, yo ya invierto algo, pero resulta que cuando vendí alguna acción que tenía y siguió subiendo después de que la vendí, me hace sentir muy mal, siento que sigo perdiendo. Es decir, un montón de cosas que se dan específicamente en ese ámbito, con entrevistas a distintas personas que llevan muchos años de experiencia en esto, entrevistas que están escritas, también hay un código QR para verlas, para quien les es más interesante así, a Claudio Suchovicki, a Adelmo Gavi, que es el presidente de la Bolsa de Comercio, Yashi Morales, porque incluí mujeres también para que tenga la perspectiva de hombres y mujeres. Yashi Morales es una economista también muy piola y reconocida. Martín Tetaz, que trabajó mucho con lo que es economía del comportamiento, todo esto de finanzas conductuales. Así que, bueno, y por último, agradecerles, acá están mis redes de contacto, si les interesa esta temática y seguirla. Y nuevamente agradecerles, Evangelina, Laura, Cintia, Melina, a la UFLO, por este espacio para esta presentación. Y bueno, y dejamos abierto el espacio para preguntas, consultas, imagino. Bárbaro, Gabriela, súper interesante. ¿Querés dejar de compartir y a lo mejor hacemos un intercambio? Abrimos a consultas. Pueden escribir en el chat si quieren hacerle alguna pregunta a Gabriela también, entonces las leemos. Realmente apasionante, ¿no? Porque es un tema que lo tocamos por arriba, ¿no? En general, y no, como bien vos trajiste, ¿no? Como en todo, la psicología está presente también, ¿no? Para poder entender lo que nos pasa. Incluso, digo, también en la clínica nos es muy útil poder tener estos conocimientos, ¿no? Porque las personas nos traen. A ver, María dice, agradecer, la conozco de clave bursátil. Bueno, desean los saludos también. Yo, bueno, prefiero hablar en vez de mandar por el chat. Sí, Me recibí ya hace un año de la UFLO, un poco más, y estoy con mis pacientes y veo que es un tema súper común, que la verdad que no sé si en la carrera recibí muchas herramientas para orientar a los pacientes, digamos, en esto de, o sea, reveía los perfiles que contabas en distintos pacientes, de decir, es un tema súper común y que angustia un montón. No es como veo como una tendencia a tomárselo como algo secundario en lo emocional y nos afecta el día a día. O sea, y más en la realidad que tenemos en Argentina, ¿no? Pero digo, es algo que le pesa un montón. Y cuando me llegó, bueno, yo no la conocía, Gabriela, me llegó el mail por comunicación de la UFLO
Y al toque me inscribí porque me parece súper interesante la educación financiera en general, pero nunca había visto la relación con todo lo emocional que tiene y me pareció, nada, excelente la charla. Gracias, Serena. Sí, es verdad, en la clínica se escucha un montón, porque aparte hay cosas situaciones que son reales. A mí me pasó de un paciente que había sacado un crédito para comprarse su casa y estaba con el temor porque fue justo que había habido una subida importante del dólar y estaba viendo si llegaba, si no llegaba. Digo, hay situaciones desde lo fáctico que son reales, pero que aparte vienen acompañadas con todo lo emocional y a veces es difícil desde la clínica como acompañar eso, ¿no? Eh, bueno, son herramientas, ¿no? Son herramientas porque, bueno, la economía nos trasciende la economía del país, pero me parece que es importante esto, ¿no? Ponerlo sobre la mesa porque si no, es como que empezamos a ser selectivos en la escucha de nuestros pacientes y decimos, bueno, no, esto, qué sé yo, no sé, esto tiene que resolverlo, es un tema aparte porque es de la plata, entonces nada que ver. Y para esa persona, o si nos pasaría a nosotros, es algo que te atraviesa en ese momento y que puede ser muy angustiante. Eh, con lo cual, muchas veces nosotros mismos la transformamos en tabú también en nuestras terapias. No, o incluso me di cuenta, escuchándote, la importancia de uno reconocer sus traumas generacionales financieros y su posición de los perfiles estos que mencionabas, para también saber con qué barreras me estoy enfrentando a la hora de escuchar a un paciente. Ujú. Nada, me parece súper importante. Y mismo nosotros como psicólogos, bueno, y no sé si el resto también es psicólogo, pero a veces lo que nos pasa es, por ejemplo, en el manejo nuestro de honorarios. ¿No? Cuando hay que hacer un aumento de honorario, cuando hay un paciente que tal vez, sobre todo ahora con la virtualidad y demás, tal vez demore en pagarte, cómo le recordás. Digo, también para nosotros a veces se nos empieza a empastar un poco y se nos hace muy poco natural cómo manejar eso, ¿no? Entonces me parece que ponerlo sobre la mesa hace que, bueno, es un tema más de conversación y tiene importancia también. A mí me pareció súper interesante esto, lo que decías del manejo de las emociones y cómo uno puede gestionar eso a través del dinero, ¿no? Esto de ver si hace una compra compulsiva, si por ahí se siente angustiado y compra de más, y esto de pensarlo, como decías, me parece genial. Ponerte a pensar antes de hacer la compra. A ver, espero a ver si es algo emocional o algo que me está pasando y me está atravesando o en realidad es algo que yo quiero hacer. Que esto de esperar me pareció genial también. Ujú. Sí, 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 porque creo que el bienestar financiero tiene que ver no tanto con la cantidad de dinero que uno tenga, ni siquiera con qué, porque a veces uno puede haber estado ahorrando un montón de tiempo y decir, bueno, me voy a reventar todo lo que ahorré en este viaje, pero si uno entiende por qué lo está haciendo y qué importancia tiene para uno eso, y desde qué lugar, sentís que estás en control, entre comillas, ¿no? Digo, estás como al mando de las decisiones que tomás, estás sabiendo por qué lo haces. El tema, me parece a mí, es cuando empieza a aparecer esta cosa de anestésica, ¿no? De las compras que son más anestésicas, en donde aparece como una sensación de descontrol que es bastante angustiante. Tal vez no en ese mismo momento, pero aparece muy poco tiempo después. Que aparece en las conductas un poco compulsivas o que se descontrolan con distintas cosas, no solamente con el dinero, pero con el dinero también. Lo que pasa es que tiene otra valoración social. Estaba pensando el rol de, por ejemplo, las publicidades, las redes sociales, ¿no? Que nos llevan como a querer o a necesitar, no, yo necesito eso o quiero acceder a eso para pertenecer o no sé, ¿no? Lo importante que es también en los adolescentes. Ujú. eh, Cómo uno va armando esa forma de pensar, ¿no? A través de los años, desde la familia, inclusive cuando, no sé, uno forma una pareja, lo difícil que es cuando hay que congeniar, ¿no? Con distintas historias y formas de manejarse con el dinero. Es re difícil, es re difícil. Y está como muy, creo que hay como una corriente ahora muy presente
de trasladar eso, como que cuando elegís tu pareja también fíjate si comparten la mirada desde lo económico, que si no, tu pareja puede ser como quien te tira para atrás, si no está en la misma situación o en el mismo pensamiento. Y yo creo que hay una parte en la cual hay que sentarse a hablarlo, ¿no? Porque a veces el dinero es como parecía que está en la vereda de enfrente del amor. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de plata si nosotros nos amamos? Sobre todo al principio, ¿no? Si nosotros nos amamos, estamos pensando, no, pero antes de irse, por ejemplo, a vivir con alguien, hay que ver qué piensa cada uno, cuál es su mirada. No quiere decir que, porque si vos hay algo que amás a esa persona, digo, no es que uno va a decir, no, te descarto porque en lo económico somos distintos. Hay que ver qué es viable y qué es inviable y qué cosas vos estás dispuesta a aceptar y qué cosas son inaceptables, ¿no? Creo que ahí aparece la negociación de qué espacio le da cada uno al otro, pero me parece súper importante porque trae un montón de conflictos y es causal de divorcio muchas veces el manejo del dinero. Yo te quería preguntar, ¿cómo surgió tu idea de escribir un libro sobre este tema? Mira, yo soy psicóloga, me recibí hace más de 20 años, hace como 22 años, pero vengo de una familia financiera. Mi papá es operador de bolsa hace, no sé, 40 años. O sea, y yo siempre lo escuchaba, lo escuchaba, lo escuchaba, y siempre, siempre era, se necesita un psicólogo acá. Yo lo veía que él hablaba con sus clientes, iba a decir pacientes, casi me sale un fallido, con sus clientes horas, pero no hablaba de cómo cotizaban las cosas, hablaba, no sé, no sé qué, pero los contenía. Bueno. Y la verdad que a mí, no sé, nunca me gustó demasiado, pero como decía, yo creo que uno va cambiando con los años y también empieza a pensar su relación con el dinero distinta cuando tenés, hablo de generalidades, ¿no? Pero cuando uno tiene 20 años a veces lo piensa como, bueno, ¿viste? Después tenés tiempo. Cuando empezás a tener menos tiempo, empezás a darte cuenta que si no vas armando o pensando en tu futuro, después puede ser complicado porque, bueno. Entonces, pensando en todo eso y metiéndome yo misma en el mundo de las inversiones, me pareció interesante porque me di cuenta que me pasaban cosas que yo no había estudiado en la carrera de psicología y que buscando bibliografía tampoco había demasiada. Y que mismo en el consultorio yo también escuchaba que aparecían estas o fricciones de parejas o esto que recién mencionaba Serena, ¿no? Que escuchás estos problemas que tal vez te traen al consultorio que van más allá del dinero. Entonces, bueno, empecé a meterme un poco en el tema, empecé dando charlas y demás, y bueno, escribir siempre me encantó, así que después llegó un poco la idea de reunir todo esto en un libro. Pero bueno, fue la conjunción de dos mundos que no están tan unidos desde lo teórico, en la realidad somos el mismo ser humano, el que va al súper a comprar y el que tiene un ataque de pánico, somos la misma persona. Tal cual. Bueno, súper, súper interesante. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no ya la vamos la despedimos y quedamos súper atentos bueno, a lo que surja a partir de esto, porque a veces, viste, es como que uno siembra un tema nuevo en la universidad y no se sabe qué es lo que sigue después. ¿Algún otro aporte? Sí, es un tema muy, muy amplio, realmente, que bueno, esto es como una pincelada de inicio, pero sí tiene un Sí, como decía montón Cintia, de... innovador en este momento, ¿no? Sí, Ujú. Bueno, Bueno, muchísimas felicitaciones, gracias. Ha sido un Gabriela. placer Muchísimas gracias escucharte y y que compartas con nosotros también. bueno, no, muchas Exactamente, la gracias a ustedes. presentación. bueno, 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 un muchas beso gracias a Gracias. todos grande. también por participar. Así que nos vemos No, en la bueno, próxima. estamos en contacto y seguramente podremos seguir haciendo cosas, ¿no? Bueno, Cintia, seguro el jefe de área también de acá, seguramente también estarán por ahí interesados en el libro que queda Ujú. ahí y poder usarlo y compartirlo también con los estudiantes. Así que muchísimas gracias por ese obsequio.
No, por ¿sí? favor, un gusto. Un beso Muchas grande. gracias. Gracias a todos. Que estén muy Gracias. bien. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.